gusto poder saludarles a Agape TV, a todos los que nos a través de los de Agape. Para nosotros, como comunicación, es un momento muy especial, un momento que agradecemos al Señor por la oportunidad que se nos brinda de tener una visita, tener una entrevista muy especial con Su Eminencia Cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino, que es el enviado extraordinario por el Papa Francisco para el quinto Congreso Eucarístico Nacional que se está desarrollando en nuestro país. Antes de esta entrevista quisiera hablar un poco sobre la vida de él nace el 8 de octubre de 1936 en Hawái Grande, diócesis de Batán, en Cuba. Su educación se realizó en el seminario de San Alberto Magno en Matane, y en el seminario de sacerdotes de las misiones extranjeras en Quebec, Canadá. Su sacerdocio fue ordenado sacerdote el 2 de agosto de 1964 en Matanzas, elegido obispo el 4 de diciembre de 1978 y creado cardenal presbítero el 26 de noviembre de 1994. Él es autor de un libro de espiritualidad, se llama Te vas, publicado por Ediciones Palabra, año 2000. Una referencia del el pastoral por Ortega al servicio del Señor, al servicio del... Le reitero, Su Eminencia, es un gusto tenerlo acá en PTV. Un gusto, un placer enorme para mí. Es un gusto para mí estar también entre ustedes para este Congreso Eucarístico. Vamos a desarrollar la entrevista en 3 pequeñas partes para ir conociendo un poco sobre el pensamiento, las opiniones de Monseñor. Y para iniciar hablaremos un poco sobre el Eucarístico, como dijimos, ese enviado es extraordinario. Y es un congreso que vino para el 2000 en el mes de noviembre, de estos eventos que hemos tenido a lo largo de la historia de la Iglesia de nuestro país. Monseñor, ¿qué significado tiene para usted esta celebración de un congreso eucarístico y cuál sería el objetivo pastoral que nosotros, tanto como Iglesia salvadoreña, pudiéramos aprovechar a realizar este tipo de eventos? La Eucaristía es el centro de la vida eclesial. Es la presencia de Cristo Jesús con nosotros, cumpliendo su promesa a los discípulos. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero no es simplemente la iglesia congregada alrededor del centro que fija en aquí, es su Maestro, Cristo, de ese que es la Eucaristía. Se expande la iglesia, crece la iglesia. Cada Eucaristía es un renacer, un nacer de la iglesia, puesto que somos convocados por el Señor que nos reúne en el amor, pero somos enviados por Él. Y el envío viene de estar con Cristo, de llevarlo en el corazón. Por lo tanto, el significado pastoral es que la iglesia está para ir al mundo entero, para hacer presente, inolvidable a Jesucristo, en la época de la historia, en cada momento de los hombres de una época. Esto siempre el gran dinamismo eucarístico, vocación y envío, y cada día es así. Es un llamado, un saludo inicial, una oración, un estar Cristo vivo y presente en nosotros, en nuestros corazones, y un podernos ir en paz a anunciar ese evangelio y a llevar la paz de Cristo a todos los hombres. Tiene un significado central en la pastoral de la iglesia, la Eucaristía, en el orden dinámico, no solamente porque la iglesia se reúne, porque viene energía espiritual, llevar al mundo entero.
¿Qué recuerda, Monseñor, del año cuando nos visitó por primera vez a este Congreso Eucarístico? Creo que ha cambiado el país ¿Sí? en estos años y en el sentido del bien, de la mejoría de toda la, me parece a mí, de toda la sociedad durante este tiempo. Y creo que hay para este Congreso Eucarístico quizás como un dinamismo, una esperanza mayor también de todos los obispos de América, unir el Congreso a la existencia de la arquidiócesis, de la iglesia aquí salvadoreña, eso constituida ya como tal, eso ha dado una relevancia mayor a este Congreso. La primera pregunta que le hacía era sobre los propósitos pastorales, pero también este tipo de eventos nos ayuda a comprender la vida sacramental. Claro, sí, la vida sacramental. Hay la centralidad de los sacramentos, acompaña a esa centralidad de la palabra de Dios también. Biblia y sacramentos son fundamentales en nuestra fe católica. Tiene que haber una palabra de Dios que vive y que vibra en la iglesia, y esto se realiza de manera muy especial en los sacramentos. Por lo tanto, creo que no puede haber una palabra de Dios sin sacramentos, ni un sacramento que no esté apoyado y bañado en esa palabra de Dios. El sacramento, los fieles católicos lo deben comprender, porque el aprecio de la Sagrada Escritura aumenta siempre en la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Pero es necesario que junto a esto haya una revalorización del aspecto sacramental de la Iglesia. Toda la Iglesia es un sacramento de Cristo, toda la Iglesia lo hace presente, la Eucaristía de manera especial, pero esto es lo que de la Escritura se viva, que entre en la vida de los hombres, y esto lo ayuda a hacer comprender mejor el Congreso Eucarístico. El beato Juan Pablo, en la encíclica Mane Nobiscum Domini, hablaba sobre el camino de la solidaridad al servicio de los últimos, es decir, de los pobres. Confirmación de la autenticidad de las acciones eucarísticas. Monseñor, ¿cómo pudiéramos difundir pastoralmente este principio cuando nosotros, en una era postmoderna, influye tanto esa vida, ¿no?, en nuestro cristianismo, sacramentos, y caemos en una vivencia muy individual, muy alejada de lo que de verdad nos están necesitando? ¿Cómo pudiéramos nosotros difundir ese mensaje pastoralmente? Sí. El riesgo del individualismo es un riesgo de la sociedad moderna. Por ejemplo, cualquiera puede en su lenguaje común decir, ya yo fui a misa, ya yo cumplí con la misa incluso dominical, he cumplido, pero esto es algo muy personal, que es verdad, porque uno cumple con el mandamiento de santificar el día del Señor. Pero hay algo más, participamos en la Eucaristía. Y no se participa solo porque yo esté con otros, sino porque yo tenga con otros también la vivencia del amor compartido. En la Eucaristía nos damos un saludo de paz. Al final el sacerdote nos envía a ir en paz, a sembrar paz en el mundo. Pero
desde el momento inicial de la celebración del culto católico, en la Eucaristía celebrada, dijéramos, ya en los primeros años del cristianismo, esas ofrendas que hoy se llevan simbólicamente eran ofrendas para los pobres, eran ofrendas para llevar al necesitado, era un compartir no solamente aquel culto, sino compartir la vida de los otros, ayudando al que menos tiene, dando de lo nuestro. Por lo tanto, no puede haber Eucaristía sin amor de servicio, de entrega a los demás, sin amor de caridad puesta así a disposición de aquellos que más lo necesitan. No hay ningún acto de fe, ningún acto de adoración, ninguna acción que sea totalmente individual cristiano, cuando queremos ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Hay siempre una proyección hacia el otro, una búsqueda del otro, si no, no hay autenticidad cristiana, que es lo que decía el Papa Juan Pablo. El mismo rito lo indica, el mismo gesto de la colecta, de todo aquello que es ofrenda, el saludarnos unos a otros en el momento de la paz. Todo esto indica que nosotros no podemos ser cristianos simplemente de un modo individual, olvidando al otro y sobre todo al otro que sufre, al otro que necesita. El sello característico del cristiano es el servicio de la caridad, hermano, sobre todo a los más necesitados. Escuchándole hablar se me vino a la mente la parábola del buen samaritano, y que el samaritano no era un practicante, es decir, es un gran ejemplo para nosotros que vivimos del sacramento, que vivimos de la iglesia, no dar una vuelta a un lado viendo al que está sufriendo y que nos necesita. Sí, es donde hacemos vida el sacramento también. Sobre todo en la parábola del samaritano, el sacerdote venía del templo. El camino de Jerusalén a Jericó era el camino de venir del templo para no pasar por Samaria. Entonces allí era un camino trillado. Pasó el sacerdote, pasó el levita, que era como una especie de lo que pudiera ser hoy un diácono. Y los dos dieron una vuelta por motivos religiosos, porque venían por... Eso no solamente hay que conocer del pueblo hebreo. Ellos picados del templo, y tocar a un era quedar impuros ante Dios. Por lo tanto, si aquel hombre que estaba al borde del camino era un muerto, pues yo corría el riesgo de perder mi pureza. Pero el samaritano, que no tenía esos prejuicios religiosos, pasó por allí y lo auxilió. Creo que nosotros no es que no tengamos prejuicios, es que nuestra fe nos envía a atender al que está al borde del camino. Si ellos le huían por temor a la impureza, nosotros tenemos que ver si vivo o muerto, aquel es el que nos reclama y ayudarlo por mandato del Señor. Es una eminencia, a través de la experiencia como laico, nos hemos dado cuenta que a veces las prácticas sacramentales, por ejemplo, a veces nosotros lo practicamos mal, no nos damos cuenta del tesoro que tenemos enfrente. Y le pongo un ejemplo, la adoración eucarística. A veces somos muy asiduos a la adoración eucarística, pero no le consumimos y no utilizamos un sacramento de sanación tan grande como es la confesión. ¿Qué opina usted acerca de esto? Creo que el mundo de hoy ha tenido un momento muy especial con respecto a las relaciones con Dios en la iglesia, considerando esa mediación que Cristo quiso de los sacramentos, en los cuales entra el sacerdote que perdona, entra la comunión que me alimenta. Se ha introducido muchas veces el gusto por la adoración, por la veneración, por una religiosidad
pero que no lleve un compromiso de hacer que mi vida tenga que transformarse, que yo tenga que ir al encuentro del Señor purificado. Confesión y Eucaristía están en mucha relación. Cuando uno ordena a un sacerdote, le hace mención al sacerdote de estos dos sacramentos que lo identifican. Eres el único que puede hacer la Eucaristía, eres el único que puede confesar. Bien, aquí hay que preguntarse, bueno, como dijo el Papa Francisco, en una ocasión, te sientas en el confesionario, estás esperando, como el cura de Ars, que lleguen tus fieles, hay en ti acogida en cualquier momento para esto. Esa es la parte nuestra, la parte del sacerdote. Esto puede haber faltado en los últimos años, puede haber habido una ausencia de esto. Y por otra parte, los fieles reciben este influjo de que, bueno, podemos dar una absolución general a todos, cosa que la Iglesia no acepta sino en caso de una urgencia tremenda, porque si no, el ser humano no se pone delante de sí mismo, no se pone delante de Dios y no tiene la capacidad de abrir su corazón humilde. La Dios le llegue a través del sacerdote. Entonces se queda el misterio como evacuado. Dios me perdona y voy haciendo poco uso del sacerdote, y el sacerdote puede decir, tengo tantas cosas que no tengo tiempo para la confesión, lo cual ha pasado también, y esto puede haber una interacción que ha alejado a muchos del sacramento de la confesión. Es necesario revivir el sacramento dándole todo su sentido, no solamente psicológico, como a veces lo aconsejan psicólogos y psiquiatras. Es muy bueno el que se confiesa, se libera. Hay algo más que esto. Hay un sentido de encuentro personal con Cristo en mi realidad. Como soy, me encuentro con Él. Bueno, nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, porque nos sentimos así plenamente, realmente libres interiormente. Si no, puede ser que haya dentro de nosotros muchas sombras y decimos, no, mejor adoro a la Eucaristía y no llego hasta ella. Es propio quizás de una época que tenemos que revitalizar el sacramento de la confesión. Muy bien. Una última pregunta a este segmento, Su Eminencia. Creo que la haría una persona que no tiene fe, que no cree en la Iglesia, pero la voy a hacer porque creemos mucho de la enseñanza que usted, a través de su sabiduría que el Señor le regala, podemos aprender mucho. En todos los países del mundo hay violencia y nosotros no nos escapamos en este país tan pequeño, lleno de fe, pero hay extorsiones, violencia, falta de fe. Y alguien pudiera decir, ¿y estos qué contribuyen para evitar este tipo de calamidad social? Creo que los eventos que tienen un peso espiritual en la historia de los pueblos no se pueden tabular, es decir, no se puede hacer un recuento de tipo matemático como uno puede hacer con el Producto Interno Bruto de un país, en la economía o en otros aspectos, con el crecimiento demográfico, con porcientos. Yo recuerdo la pregunta después que el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, todos los periodistas venían a preguntarnos en la época posterior al viaje, ¿qué se ha notado con el viaje del Papa? Hay más personas que van a la iglesia, hay una nueva relación de la iglesia con el Estado. Y yo tenía una relación que era siempre esta, en el ámbito de las personas, de las familias, de las naciones.
contabiliza los efectos de una acción, nunca se contabilizan. El Papa Juan Pablo II dejó un cambio total en el alma del pueblo cubano. Un cambio total. Y cuando pasan los años, nos vamos como iluminando internamente acerca de que fue así, pero no vamos contabilizando. Entonces sí se produce este u otro cambio, todo varía en este sentido, en aquel otro, pero en el alma del pueblo uno podía encontrar a los 5 años de la visita del Papa un hombre en la calle que le decía: padre, ¿qué falta nos hace otra vez el Papa aquí? Es decir, había algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Qué había entre nosotros? Era un paso del Señor, de cierta manera. Y yo creo que un congreso como evidentemente, pero siempre constituye un paso del Señor, porque estos no son procesos fáciles de superar. El Papa en Brasil lo acaba de decir, también estamos allí en otros tipos de violencia, pero también muy grandes. Él dijo: yo desconozco esto como yo también puedo desconocer estas de aquí. En su esencia, en sus orígenes, puedo saber que la hay, porque, bueno, se difunde, etc. Pero el Papa decía: yo no la conozco, pero no son procesos fáciles de superar. Demorará tiempo, pero una realidad como esta, un pueblo que tiene de todo esto, una iglesia, un evento como esta realidad, y lo hace posible, presente, iluminador, todo deja un sedimento extraordinario y contribuye a todos los esfuerzos que todo el mundo de buena voluntad está haciendo para que se superen estas cosas. Muy bien, Su Eminencia. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Cuando regresemos, seguimos con la segunda parte. Tenemos ese gusto enorme de platicar, conversar con Su Eminencia, Monseñor Jaime Lucas Ortega Alamino, enviado extraordinario del Papa Francisco para nuestro 5º Congreso Eucarístico Nacional. Ya regresamos.